Buenas a todas las personas que se conectaron o que nos están viendo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Sergio, muchas gracias por la invitación y también quiero agradecer a Margarita Romero por conectarnos. Hola Margarita y de nuevo a toda la gente que nos está viendo. Hoy estoy conversando con Carolina Sánchez. Carolina es investigadora, es escritora, estudió filosofía en la Nacional, está haciendo un doctorado en Estados Unidos sobre literatura y estudios culturales y es editora de la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Digitales, que es un tema del que seguramente vamos a hablar en un ratito. Ujú. Pero lo que nos trae hoy a conversar es el lanzamiento que hizo Carolina Sánchez aquí en Bogotá de este libro que se llama Viaje, Voyage en inglés y en español. La traducción es de Francisco, de Ariel Francisco. Entonces yo voy a empezar, te voy a hacer voy a poner el primer tema sobre la mesa. Yo creo que tú ya has hablado de eso. Creo que hablaste de eso en el live que hiciste aquí en Matorral. Pero entonces, bueno, yo te voy a contar una anécdota hoy un poquito con un poquito de tristeza porque nos dimos cuenta que murió Marta Comparisa, que es profesora, que fue durante muchos años maestra de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional y fue directora del Museo de Arte. Pero entonces yo quería empezar con un recuerdo que tengo y fue el primer día de clase que tuve en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Me pusieron a ver una película que detesté, que se llamaba Stalker de, de, de Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, porque la vi este fin de semana, aproveché que iba a hablar contigo y la puse, me la encontré en YouTube con una calidad fascinante, porque yo la había visto como en Taller uno y esa película pues la vimos en un televisor chiquito y entonces quería empezar por ahí, que empezáramos a hablar hablando un poquito de Tarkovsky, tu experiencia con Tarkovsky, por qué Stoker y por qué escribir un libro de poesía sobre Tarkovsky, sobre el viaje en Stoker. Bueno, pues primero también quiero decir que la historia está un poquito relacionada también con el campus de la Nacional. Bueno, en el campus de artes, sobre todo en el edificio 301, pasé la mayoría de mi tiempo en la Nacional, a pesar de que yo estudiaba filosofía, ahí me la pasaba. El mejor parte siempre está en arte, ¿En vamos el a decir la verdad. blanco o en arquitectura? No, en el blanco, en Ok. 301, el 301, el de, pues también parcial en arquitectura, pero principalmente en artes plásticas, porque mis hermanas se graduaron de ahí y entonces los filósofos eran muy serios. Entonces yo iba y también iba para escritura para artistas y bueno, también participaba en las discusiones y clases de artes y me interesaba mucho la imagen, pero me demoré mucho en explorarla y creo que este libro basado en la película de Tarkovsky es también una parte de eso. Otra amiga de la Nacional, de la carrera de filosofía, Juliana Monroy, me dijo, venga, vamos a ver a Indivo, este festival de cine independiente bogotano, vamos a ver esta película de Tarkovsky. Yo no tenía tampoco ni idea quién era Tarkovsky, fuimos a Tonalá, ese cine al lado del Parque Nacional, Que ya no existe, creo. que ya no existe, No. que ya no existe y que está basado en un cine de México que se llama igual, que es Tonalá significa lugar por donde sale el sol. Fuimos allá, fuimos mi amiga, el compañero de mi amiga y yo a ver Stoker Tarkovsky y nos malviajamos, también nos malviajamos, algo también parecido a lo tuyo. No entendíamos nada de lo que pasaba, nos parece una película muy misteriosa, es una película de este escritor ruso de 1979, ahí estaban presentando una imagen restaurada, la película es en tiempo real, es una película lenta, y precisamente el tiempo es uno de los temas principales de las obsesiones del cineasta Andrei Tarkovsky. Su obra escrita se llama Esculpir en el tiempo. Y pues me empecé a intrigar mucho por la película porque quería identificar qué era lo que me llamaba la atención, pero que no podía decir bien en palabras. Entonces empecé a verla una y otra vez. De hecho, una actriz que se llama Kate Blanchett dice que esa película se le volvió una forma de ceguera. Empezó a verla, y a verla, y a verla. Luego me encontré con un libro como que experimental, como una novela de ensayo de un escritor inglés que se llama Geoff Dyer, que aprovechó mucho la crisis de Thatcher para escribir, y ahí se hizo novelista y escribió sobre la película también, y entonces ahí como que se me juntó todo y se me disparó como la escritura. Mi texto, mi libro, mi poemario, decidí irme por el género de la poesía, dialoga con la película, pero se puede leer de manera autocontenida, como para a mí me parece que como el dispositivo, el juego que yo quería hacer con este libro tiene que ver con que uno lo pueda leer y le diga algo sin conocer la película, y también si uno conoce la película pueda hacer como también unos links, no es necesariamente un comentario, sino más como mi propio recorrido y mi propia exploración por la película. Estaba conversando ayer
con Marco y estaba hablándole precisamente como de la idea de que generalmente lo que sucede es al revés, las imágenes salen de los libros, pero pues nunca había visto poesía que saliera de las películas. Y hay una cosa que me llamó la atención, es que yo estoy ahorita como en el proceso de escribir una novela y me encontré con unos episodios que había escrito hacía muchísimos años y también me parece que a pesar de que, ¿cómo se llama? Stalker es una película que no me gustó, sí se me quedó como la idea esta de recorrer un lugar que no es solamente el lugar, como un lugar físico, sino un lugar en el que tú recorres también tu interior y eso me gustó, Mm, me pareció chévere y quería hacerte la otra pregunta que es exactamente sobre la poesía. ¿Por qué poesía? ¿Por qué hacer poesía del cine? mm. ¿De dónde sale tu interés por la poesía? ¿Por qué poesía? Pues quiero hacer una pequeña coda a la pregunta anterior, que también quiero que nos sirva de link con esta, y es como, sin spoilers, la película es sobre un guía, el guía se llama Stoker, un científico y un escritor que van a una zona acordonada y protegida por policías, porque se dice que allí hay una habitación que cumple el deseo más íntimo de quien se atreva a entrar a esa habitación. Los tres hacen el recorrido por esa zona y sobre eso es la peli, como sobre qué van a encontrar o cuál va a ser ese deseo más íntimo. Ahora que mencionas lo de la poesía, es interesante porque el papá de Tarkovsky es poeta y en varios momentos de la película, o sea, hay lecturas de poemas, pero yo creo que sobre todo ese impulso poético del padre, el hijo lo traduce en imágenes, como que a mí lo que me llama también la atención es como la atmósfera, que además es una película que tiene muy pocas palabras, tiene unas imágenes, unas tomas muy bellas, hay muchos charcos, mucha agua, unas imágenes muy misteriosas y eso fue lo que yo quise explorar, hacer como un ejercicio de traducción de las imágenes a las palabras en poesía. Me parece que el género de la poesía es un poema narrativo porque también es un recorrido, el viaje mismo es un recorrido en el que recorro distintas formas del viaje y el género de la poesía me pareció como el lenguaje para abordarlo. No fue como tan pensado como lo estoy diciendo ahora, ¿no? En ese momento simplemente me puse a escribir como loca y escribí varios años y después me di cuenta, ah, bueno, de pronto es un poemario, pero me parece que como la condición como abstracta, exploratoria, indeterminada, y dudosa de la poesía, como esa capacidad de crear distintas voces e imágenes fragmentadas donde es muy importante el silencio, eso me lo ofrecía el género de la poesía y la ambigüedad. Yo estudié filosofía y bueno, también si bien la incertidumbre y la duda es una parte muy importante de la filosofía, yo quería no resolver el misterio, sino explorar la falta de certezas y quedarme como en ese suelo acuoso y lleno de barro que ofrece la película. Eso es una cosa que me pareció fascinante, que creo que no había podido ver bien, y es estas imágenes tan simétricas. Hay una parte que me dejó como como muy tocado, es como toda esta ciudad que parece que está destruida abajo de los charcos, pero Tarkovsky también construye estas imágenes como muy simétricas, como son unos pasajes como absolutamente hermosos. Creo que eso fue algo que rescato ahora después de 20, 30 años de haberme graduado de la Llegó la nacional. reconciliación. Sí, 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 creo que voy a seguir viendo Tarkovsky. Pero Claro, entonces es chévere. Bueno, perdón. tengo que ver, intenté verlas. Lo que pasa es que las películas de Tarkovsky son muy largas. O sea, ¿cómo se llama? Stalker dura 2 horas y 40 y Solaris también dura como dos horas largas. Pero creo que sí es una muy buena recomendación verse todas las películas que además están remasterizadas en YouTube. Hay un canal que tiene la mayoría de las películas. Intenté en Movie, intenté buscar y hay solamente una que creo que es la última que él hizo, pero en YouTube están muy fáciles de encontrar para que uno las pueda ver de muy buena calidad. Pero entonces quería hacerte otra pregunta, hablando de poesía, y es ¿qué poetas lees tú o de dónde te inspiras para hacer poesía, digamos? Bueno, pues bueno, también hablábamos en otra ocasión tú y yo como que la poesía a veces es un género al que la gente se pregunta cómo entrarle o siento que a veces las personas van más conectadas más con la narrativa. Yo siento que es como las artes plásticas, como que también dependiendo de lo que uno quiera hacer, va escogiendo si va a ser en color, si va a ser un dibujo, si va a ser una pintura, si va a ser una fotografía, si va a ser un performance. Yo también pienso que ocurre así con la literatura. De hecho, me interesan mucho esas intersecciones entre imagen y palabra. Y pues yo creo que precisamente de mi interés por la imagen y por la imagen
que sea por una parte abstracta, pero también concreta, empieza como una exploración por la poesía. Yo trabajo poesía y narrativa, pero la imagen poética me parece que tiene como una concreción para expresar, como puede ser una síntesis, que es como, puede ser como una fotografía instantánea que condensa de una manera un uso del lenguaje, o al menos el ejercicio de escritura que a mí me interesaba en este libro, tiene que ver con un uso del lenguaje de fijar como unas imágenes instantáneas. Y me parecía que esa exploración y ese juego del lenguaje lo podía hacer a través de la poesía de manera más experimental y más libre. A mí me gusta mucho leer a Roberto Juarros, La poesía vertical. Por aquí tengo el librito. Hay un movimiento de poesía contemporáneo súper interesante en Colombia en este momento, también aquí en Estados Unidos donde yo vivo, que tiene que ver con la experimentación. Aquí hay hay un montón de mujeres escritoras como Silvia Goldman, como Mercedes Ruffé, como Silvina López Mendín. Silvia Goldman es de Uruguay, las últimas dos son de Argentina. También en la narrativa está Joana Rivero, por ejemplo, una boliviana que es fantástica. Y en Colombia en particular hay una movida muy interesante de mujeres escritoras, que es una movida también editorial, que yo leo mucho. Un hito de esa es pues Andrea Cote, es una gran poeta colombiana que tiene esta antología que se llama Pájaros de Sombra, editada además por Vaso Roto, está fundada por Janet Larión, que es una poeta y traductora mexicana, gran conocedora de la poesía norteamericana. Y también está La Trenza, entre sus editoras yo leo mucho a Tania Ganitsky, que además en su libro La suspensión de los objetos flotantes, ella habla también de Tarkovsky, de Solaris. Esas como algunas cosas del medio están ocurriendo. También ya desde un punto de vista como más personal, en mi familia los libros siempre fueron importantes. Tengo una tía que se llama María Cecilia Sánchez, que es una poeta que yo admiro mucho. Mis hermanas son artistas plásticas, ellas también, y son grandes escritoras también. Entonces esos han sido como distintos acercamientos a la palabra. Mi abuelita fue bibliotecaria de la Alexandra Ángel Arango, se sabe versitos de memoria. Mi abuelo fue filósofo, ahí también hay como un vínculo de relación con la poesía y con personas que tanto me alimentaban con su manera de pensar, escribir o hablar, ¿no? Las abuelas narradoras, como con su escucha. Bueno, tengo dos comentarios acerca de eso. Creo que con las artes plásticas y con la poesía suceden dos cosas. No tanto como con todas las artes, pero sí con la producción de imágenes pasa una cosa, es que la gente se acerca y dice, no entiendo. Y ahí se cierra la discusión. Y eso pasa con la poesía y eso pasa en muchos casos con la literatura, pero sobre todo con las imágenes que los artistas producen. Entonces, pues mi idea es entender un poquito más. Entonces quería preguntarte, cuando tú dices que hay experimentación en la poesía, ¿a qué te refieres? Esto como una pregunta súper básica de Nachito Lee. Y esa experimentación, ¿cómo la haces tú en la poesía? ¿Cómo funciona en tu caso? Bueno, gracias por la pregunta. A mí no me parece tan básica, me parece muy chévere. Y yo creo que también como por esos fundamentos, como depende de cómo uno responda, se posiciona, creo yo, distinto en el lenguaje o en su ejercicio de escritura. Entonces, por eso me gusta la pregunta. Yo pienso que, o sea, perdón, pues yo creo que en la poesía el lenguaje es la materia, ¿no? Es una materia, pues, es mucho más, siento que es el género donde más maleable es la materia. Siento que, por ejemplo, en una narración es importante crear la tensión narrativa y pasar a través de unos arcos que balanceen el relato para que funcione como la estructura. Me parece que estructuralmente la poesía permite más libertad y más, tú te puedes ir, yo me voy, por ejemplo, en este libro, en muchos poemas muy cortos. Ahorita también puedo mostrar ejemplos de lo que estoy diciendo, como concreciones, por ejemplo, juego a las definiciones, viaje, buscar imágenes para los nombres, o viaje, trazar la geografía del enigma. Ahí hay como unos juegos con definiciones. Hay otros en los que estoy jugando con como usar un poema para hablar sobre el todo de la película, como todo el recorrido de la película. Como yo creo que un poema que representa muy bien el libro y que traduce como esto que quiero hacer de traducir imágenes a palabras y las sensaciones que me deja es, por ejemplo, el siguiente. A ver. Cada palabra es un viaje a una zona oscura que no sabemos si existe, pero estremece nuestros labios. Cada palabra es un viaje a un paisaje desconocido
donde el lenguaje es un eco que nos devuelve la pregunta. Cada palabra es un viaje de un lado a otro de la cámara, donde se confunde quién observa y quién es observado. Cada palabra es un viaje a una zona oscura. Es una luciérnaga, se ilumina y desaparece. Entonces, ahí pues un poco es un recorrido más general, pero también la poesía me permite hacer recorridos más concretos, como explorar lo que yo siento que son las obsesiones de cada uno de los tres personajes. Entonces hay momentos como más narrativos. Otra cosa de la que quiero hablar también respecto a la experimentación en la poesía es la estructura. Como te decía, pienso que la narración tiene como una estructura más definida y si bien no toda narración tiene introducción, nudo y desenlace, sí hay como unos nudos por los que hay que pasar las historias, así la tensión esté como en el aire mismo del relato, como en Kafka. Está este texto de 12 tesis del cuento de Piglia, que lo narra muy bien, como distintas estructuras del cuento moderno y de los cuentos, pero la poesía permite eh, abordar desde distintos ángulos como una misma preocupación, una misma pregunta, permite interrogar el lenguaje, que es algo que a mí me interesa mucho, como esa reflexión sobre el lenguaje, sobre el mismo medio que permite la poesía, permite exploración de los personajes de una manera como detallada, pero que no tengo que seguir necesariamente y como agotar hasta encontrar como una solución narrativa, sino como plantear las preguntas, plantear las dudas, permite exploración como del movimiento de la cámara, que a mí también me interesaba, como que en un momento la película le está, uno siente que uno es uno de los personajes, pero luego uno está afuera, uno es un espectador, o uno es como una voz, el ángulo que es como te llaman en en inglés, bueno, cenital, como el ángulo cenital de la cámara, como un poco si la palabra pudiera tomar todas esas posiciones de la cámara, explorar como desde adentro, desde afuera los cuerpos. Y otra cosa de la que yo quería hablar, de la materialidad del lenguaje, es la estructura. Para mí fue muy importante en la escritura del libro pensar en eso, pues sobre todo cuando ya tenía mucho material, decidí, tenía como hubo un momento muy material de la escritura en el que tenía como 70 páginas y empecé a ordenarlas como en el piso, como un rompecabezas, a ver cuál iba a ser el recorrido y cuál iba a ser el orden. Y ahí decidí de dividir el libro en las siguientes partes. Cuerpo, mapa, las orillas como donde se plantea un poco el viaje, las orillas se desdibujan como muy centrado en el camino, en los charcos que atraviesan estos tres hombres, la puerta, que es más como una exploración sobre el lenguaje, sobre qué es que hay en esa zona, desde ese otro lado, que también es un espacio, pero también es un espacio dentro de uno mismo, que no es muy claro, no es muy claro. Yo quería explorar eso más que el tiempo, es lo que le interesa más a Tarkovsky. A mí me interesaba como el espacio, el camino, las partes del viaje. Luego está Sin Espejo, y Sin Espejo es como cine pegado, es un neologismo entre cine y espejo, donde yo quería explorar más el medio, y Aguar el Silencio, que es como la parte del regreso. Y entonces la poesía me permitía como plantear el viaje y explorar como desde distintas voces y sensaciones ese recorrido, que yo tampoco quería cerrar, sino más bien abrir y no definir. Ese fue como mi acercamiento de escritura a ese, como mi uso del lenguaje en este libro, y me interesaba como que fuera un lenguaje muy despojado, muy concreto, más bien como sencillo, Sí. quisiera el recorrido, como sin definir mucho, a pesar de que incluso las definiciones cambian, ¿no? Se transforman. De pronto, no sé, ¿te parece si leo como algunos del comienzo para mostrar como el comienzo del viaje? Deseo, primer movimiento. Viento que anima el cambio de un fotograma al siguiente. Hilo que cose el cuerpo a los días. El primer hombre se ha extraviado buscando el origen de la noche. El segundo hombre se ha extraviado buscando el sentido de sus palabras. El tercer hombre lleva un mapa proyectado en el cuerpo de un lugar peligroso donde incluso el vigilante teme ir. Bueno, yo tengo otra pregunta, aparte que parte de como de de algunas cosas que tú has dicho, y tú has hablado del asunto de la traducción en algunas partes. El libro está traducido, tiene los poemas en inglés y en español, pero también hay un tema del que tú hablas, que es el de traducir del cine a la poesía, de la poesía a la prosa. Cuéntame un poquito sobre eso, sobre este papel de la traducción en el libro y el papel de la traducción en tu trabajo también, porque creo que también has hecho trabajo de traducción. Sí, a mí me gusta, como dices,
me parece que la traducción es un campo muy interesante de estudio, como desde un punto de vista como de teoría de la traducción, desde un punto de vista de práctica artística y desde el punto de vista de la traducción como ya el oficio más práctico de, que tiene que ver con relación entre dos idiomas. Yo creo que esos niveles de traducción pues se intersectan y esas intersecciones me parecen muy interesantes. Entonces, por ejemplo, a mí la literatura que me interesa mucho está en esa intersección entre imagen y palabra y juega a hacer la traducción. Un ejemplo es, incluso entre imagen, palabra y música, también se podría decir Felisberto Hernández, este Ujú. cuentista uruguayo, que uno ve las imágenes mientras él va narrando, ¿no? Ay, Eh, acabo de tener un déjà vu porque ayer lo estaba viendo, tengo el libro de cuentos de él acá y hay un libro un cuento que tiene que a mí de Felisberto que me impresionó siempre un montón y es una casa que está en el agua. Hay un cuento que ahora que lo pienso es súper Tarkovsky, no sé quién es quién, pero sí, exactamente. Ah, qué bueno. Sí, sí, nadie encendía las lámparas, se llama ese libro de cuentos. Nadie encendía la lámpara y es una belleza como esa manera. No es que pase mucho en el relato, sino que uno se le quedan como las imágenes. Desde ese punto de vista, o sea, de ahí de la escritura, que tiene una parte de imágenes, pero también desde las artes plásticas hacia la escritura. Por ejemplo, Jasper Jones, que Ujú. juega con los poemas en sus cuadros, ¿no? O traduce de los poemas al cuadro. Con mis hermanas hablamos mucho de este poema de Not Waving but Drowning y cómo él coge ese verso y lo vuelve un cuadro y lo vuelve un motivo en su obra. Creo que también también usa a O'Hara. Está también, por ejemplo, Mirta Dermisache, que es una escritora, ¿sí? Pero ella dice que es escritora, lo cual es muy interesante, y claro que lo es, y ella viene de las artes plásticas, y sus novelas son como unas cosas así gigantes de signos y de dibujos, y esa es su escritura. Ella, de hecho, tuvo una correspondencia con Roland Barthes sobre el grado cero de la escritura, y la descubrí gracias a otro escritor a quien también le interesa mucho esta relación, que es Sergio Chefek, que también muy tristemente murió este año, un escritor argentino que tiene este libro fantástico que se llama Últimas Noticias de la Escritura, que también lo recomiendo mucho. Es un libro también experimental en el que reflexiona sobre los soportes de la escritura, la física, la virtual, interroga el acto mismo de escribir de una manera muy bella, y ahí mira referentes como Mirta Mermisage y como Tim Joad, que es un ortoartista plástico, que él va a las casas de escritores y decide hacer performances relacionados con la escritura. Uno de esos, creo que va a la casa de Tom Wolfe y transcribe en la misma máquina que le escribió El ruido y la furia, creo que se llama la novela de él, toda la novela en una sola página. Y entonces la escritura ahí también es parte de la imagen de Claro. producción artística. Bueno, esos son como unas intersecciones. Están otras que me interesan, que tienen que ver con la teoría de la traducción, ¿no? Está el texto de Benjamin, el que habla del lenguaje como una vasija rota. Están los textos de Ricoeur sobre el lenguaje y la hospitalidad. Están los textos de Spivak sobre los problemas políticos y pedagógicos de la traducción, puede hablar el subalterno, como también hay toda una serie, está Derrida, toda una serie como de estudios de teoría de la traducción, que también me parecen súper interesantes, como pensar las distintas, que permiten pensar, por ejemplo, la validez, que ambas son igual de válidas las versiones, y que no necesariamente el original es como un texto sagrado que tiene más valor, sino que también hay traducir se trasplanta, y hay un ejercicio también hay de creación que además el texto necesita para poder existir en ese nuevo juego de lenguaje, que es otro idioma, otro nicho dentro del mismo idioma que funciona de manera Ujú. distinta. Hubo un Es, contexto completamente diferente también. eso me gusta mucho, y en concreto en mi libro pues está lo de traducción de imágenes y la traducción de Ariel Francisco. Francisco es un poeta estadounidense que nació en el Bronx y tiene padres guatemaltecos y de Honduras, y él es un gran ecopoeta. Tiene unos poemas sobre, a ver, tiene un libro que se llama A Sinking Ship is Still a Ship, es uno de los libros de él. Un barco que se hunde, de todas formas es un barco. Y tiene unos poemas buenísimos sobre Miami y sobre una crítica como al turismo
y cómo Miami se está hundiendo como en su propio consumismo, pero a la vez tiene como unas imágenes muy bellas de la playa o de escenas cotidianas, como ver las ciudades desde otra perspectiva. Y él hizo un trabajo que me gustó mucho de traducción, porque a mí me interesaba mucho el espacio en el Ujú. libro, explorar los espacios y el espacio de la imagen y el espacio físico, y también era algo que yo sentía que yo podía aportar al libro como un espacio, yo tengo un espacio distinto, yo habito otros espacios a los que fue producido la película en el 79, y él siento que siento que tiene como heredó el paisaje de sus padres latinoamericanos, y yo siento que también por eso conectó mucho, o a mí me parece que eso fue uno de sus puntos de conexión con el libro, y pues es como, el libro tiene como dos libros, porque también tiene como su propia versión del viaje, el inglés es más directo, tuvo que tomar decisiones frente a los pronombres, y yo creo que es como también pues la obra de él al lado de la mía, y esa compañía pues me parece muy afortunada. Bueno, sí, también se me olvidó también mencionar como la traducción como práctica artística, que también me parece muy chévere. Por ejemplo, creo que alguien que hace una obra fantástica en ese sentido es Anne Carson, que también esa fue uno de los trabajos, de las traducciones que yo he hecho. Lo traduje a ella del inglés al español. El libro Neil Rather, No Sino, también trabaja bueno, ese libro es un ensayo sobre el silencio en la traducción y sobre cómo respetar el silencio en la traducción y los distintos tipos de silencio que hay. Y ella pues es una especialista, ella es clasicista, traductora del griego. También tiene otro libro que es sobre su hermano que murió, que es un libro que es un fuelle que también tiene que ver con la traducción y que se llama Nox, noche, está en latín, Nox, Nox. Y entonces es una belleza porque mientras Neil Rather no sino respeta el silencio de la traducción, este otro libro es un exceso de la traducción. Entonces de hecho hay muchos silencios en la historia de su hermano, y ella decide coger un poema de Catulo y empezar a reescribirlo según su propia relación con su hermano, y el libro es un fuelle como que está sobre traducido al punto que uno lee otra cosa y crea otra historia, crea como capas de palimpsesto en el texto mismo, lo cual es muy bello. Entonces, bueno, quería mencionar, se me olvidó mencionar esa parte en lo de traducción, pero volviendo a tu pregunta, para unir tal vez ambos temas, hay algo que yo no exploré en Tarkovsky, que es algo muy interesante y que tiene que ver con las humanidades ambientales, y es que se dice que la película es una premonición de Chernobyl, que pasó antes. Ok. Y esa zona que está ahí es como una zona donde van los tres hombres, que es una zona viva, que está viva, pero que donde la naturaleza funciona de maneras distintas, como en Chernobyl, porque ha sido como alterado el proceso, entonces pues es como todavía más indistinta la relación entre la vida y la muerte, y pues claro que el paisaje está vivo, pero allá se siente de una forma mucho más amenazante y fuerte en la película. Y que es muy, para el guía, para el stalker, es muy claro que si avanzas por una parte, cuando te devuelves ya habrá cambiado. Ujú, ya habrá cambiado. Sobre eso tengo una recomendación que además también para introducir la plataforma de humanidades ambientales. La plataforma de humanidades ambientales, bueno, es un proyecto en el cual yo soy una de las editoras. Somos como distintas personas que se acercan desde la investigación, desde el arte, desde distintas disciplinas, y también desde la afición y el interés en temas relacionados con la naturaleza, la ecología, el cuidado, las plantas, los animales, la crisis climática. Cuando yo llegué ya existía un club de lectura que se llama Pensar desde las plantas, que había sido fundado por Alejandro Ponce de León junto con Camilo Uribe Bota y una artista argentina que se llama Laura Palavecino, una artista electrónica, trabaja con cuestiones electrónicas. Y luego el espacio era como un espacio de lectura, un club de lectura. Ellos empezaron a invitar a los autores, y yo llegué durante la pandemia a una conversación con Arturo Escobar, que tiene este concepto precioso de sentir pensar con la tierra, y desde ahí me uní al espacio, y también como fue un momento como que nos reunió mucho durante la pandemia, porque había muchas personas que teníamos interés en eso, y como que eso fue como nuestro refugiecito para acompañarnos y explorar de manera más informal estos temas. Entonces lo que nosotros hacemos es como una combinación entre educación formal e informal, porque muchos de nosotros estamos cursando doctorados, por ejemplo, o muchos están en medio de su práctica artística, y nos reunimos para hablar de estos temas y para
como ofrecer como entrevistas para todo tipo de público. Entonces, por ejemplo, en empezar desde las plantas, tenemos ahorita la colaboración estratégica del Museo de la Tertulia de Cali, que nos ha apoyado como muy generosamente. Entonces, tenemos dos espacios. Empezar desde las plantas, como hemos invitado a Yesela Jefes, a Marisol de la Cadena, a Jorge Marcone, que son investigadores latinoamericanos que se han especializado en humanidades ambientales desde distintas perspectivas, desde la antropología, la literatura, desde el cine, desde la sociología, por ejemplo, desde las artes, desde la historia del arte tuvimos una invitada que se llama Lisa Blackmore, que trabaja arte venezolano y ella es inglesa y está muy interesada también es especialista en arte brasilero y también ha trabajado como en Colombia y pues entrevistamos a las personas como, y les preguntamos cómo han llegado a trabajar lo que han trabajado, de qué manera trabajan el agua, la tierra, como sus conceptos centrales y sus intereses de investigación. Eso empezar desde las plantas. También tenemos Café en el Patio, que es un espacio más para interrogar, para conversar y para interrogarnos acerca de las prácticas artísticas relacionadas con la naturaleza. Entonces ahí entrevistamos, empezó más como con artistas visuales, también, pero también se abrió, por ejemplo, ahí entrevistamos a Rolando Peña, que es un gran artista que trabaja, venezolano, que trabaja con petróleo. Y él pues también fue, por ejemplo, colaboró en Colombia con el grupo de Cali. Les voy a mostrar la página un poco para mirar los distintos como espacios, pero también hemos entrevistado escritores como Juan Cárdenas, que pues me parece que también es transversal en este tema, o Fernanda Trías. Hace poquito entrevistamos a las autoras de este hermoso fanzine que se llama Plantas de Ciudad, que es sobre plantas en Bogotá. ¿Sabías que el Nogal se llama el Nogal porque ahí está el árbol más viejo de la ciudad? Y entonces tiene estos dibujos que es como una guía de plantas para que la gente las identifique en Bogotá y es muy bello porque creo que esto representa también muy bien lo que hacemos porque, por ejemplo, aquí las autoras del fanzine, que son Diana Obando, Sara Muñoz y Mónica Bock, dicen que ellas beben de todas las fuentes, desde el almanaque Bristol hasta una revista indexada. Y también eso es lo que nos interesa en la plataforma, como una ecología de saberes y como entremezclarlos y que no haya como a veces esas jerarquías que se forman, sino como aprender a escuchar otras y desde distintas perspectivas cómo se abordan los problemas ambientales. ¿Te parece ¿Cómo? que muestre la página? Ah, dale. Sí, sí, no, la pregunta es como si la gente se quiere, si alguien está interesado en hacer parte o en aprender sobre humanidades ambientales o en conocer el trabajo que ustedes están haciendo, La página, la sí. página y el otro comentario es, sí, en serio recomendar Elástico de Sombra de Juan Cárdenas, que es un libro fascinante. Y Juan Cárdenas es fantástico. Sí, A es ver. una persona muy chévere. Sí, sí, sí. No, y todo como su obra. Él también, muy interesantemente, tiene un interés en la imagen, ¿no? En la historia del arte y en la curaduría. Yo tuve, ahorita estaba pensando en que hace muchos años tomé un curso donde conocí a Juan Cárdenas en el Carro y Cuervo, que era eso, era sobre ese tema. Pues a Juan Carlos, a Juan Cárdenas lo he tenido como siempre referente, como de las personas que hacen traducción, Sí, también. y él en una época estaba como muy ligado al Carro y Cuervo, entonces lo vi muchas veces allá. Y estaba pensando como en todos estos ejemplos que pone Juan Cárdenas acerca de texto o poesía que se convierte en arte, que son como neoconcretos, creo que son los neoconcretos en Brasil, o esos son artistas. Pero sí, bueno, sigamos hablando de Sí. las humanidades ambientales. Sí, de hecho Juan Cárdenas, hablando de las traducciones, tiene pues, también en el Carro y Cuerpo, yo tomé un diplomado con él, en el que entremezcló la YT, la película La YT, con la canción Construcción de Chico Buarque, Sí, para hacer, exactamente. ajá, para hacer una reflexión sobre el montaje en la obra de arte, que puede ser tanto escrita como musical o visual. Y eso fue como también Ujú. para mí, wash. Bueno, esta es la plataforma de humanidades ambientales. Entonces aquí hay como una descripción de lo que hacemos. Tenemos distintos espacios que ya les voy a mostrar y puntos de contacto. Entonces, bueno, esta es la introducción. Pensar desde las plantas es nuestro club de lectura. Aquí encuentran todas las sesiones en formato podcast. Nosotros hacemos la sesión en vivo por Zoom. Invitamos a través de nuestro newsletter a las personas, damos una descripción de lo que hacemos, luego la gente puede ir al en vivo, a veces lo hacemos a través de Facebook Live o a veces a través de Zoom y luego queda el formato podcast. Por ejemplo, la siguiente sesión, hacer este mes, es sobre ética ecológica en la literatura infantil y juvenil. Esta todavía no tiene la grabación porque no se ha realizado, de paso invito,
del miércoles 27 de julio a las 5 está en hora colombiana. Entonces aquí hacemos una descripción de algunas preguntas como simplemente de guía para la sesión, para llamar, como decir que trabajan estas autoras, cuáles son algunos ejes que proponemos. Siempre también proponemos, pero también damos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. Somos un equipo de editores, tenemos personas de Colombia, como mencionaba Alejandro Ponce de León, que fue uno de los fundadores, Sofía Rosa, quien es la persona que organizó esta sesión, que es una investigadora y escritora uruguaya, también es que vive en Chile. También está Arturo Cerda, que es un artista plástico que vive en México. Camilo Uribe Bota es un historiador de orquídeas que está haciendo un trabajo de doctorado en el Reino Unido. Y es un equipo orgánico, pues somos voluntarios y si la gente quiere entrar a colaborar, también, si ustedes quieren, tienen alguna idea de sesión o quieren venir a participar o quieren ser parte de los editores, pues nos avisan, también está abierto, entonces aquí damos referentes de lectura, en general ponemos los textos. Después de las plantas les voy a mostrar una sesión que ya tiene grabado con audio. Esta fue una sesión muy bella de geoescrituras con dos investigadoras latinoamericanas que están por fuera. Estefanía Burnot, que está en la Universidad de Innsbruck, y Azucena Castro. En la Universidad de Estocolmo, Estefanía Burnot trabaja con artes visuales, por ejemplo, Ana Mendieta, y cómo esas artistas muestran como las heridas de la tierra y son una advertencia como de la crisis climática. Azucena Castro está trabajando más sobre, tiene su artículo que está aquí abajo, fue publicado en la revista Tepocora, que además también varios de nosotros hemos estado involucrados en distintos procesos editoriales, los cuales también creo que ya puedo hablar en un ratico, y uno de ellos fue Tepocora, donde una de las editoras de la plataforma fue la editora de este número especial de humanidades ambientales, y allí Azucena Castro habla de los diálogos geoescriturales de Teresa Obregoso y de Alfonso Cus, que es un antropólogo, y habla sobre la poesía como un lenguaje de liberación de las gramáticas de la tierra. Es muy bello. Entonces aquí se encuentra el audio, lo pueden ver. Perdón, aquí arribita, estos son los audios. Y también ese es el espacio como para investigadores, aunque no creemos que haya una distinción tajante ni establecida entre creación e investigación. Creemos que son un fluido. Solamente que así se identifican esas personas que entrevistamos ahí, más como investigadores. En cambio, en el patio, pues también trabajamos las prácticas artísticas como prácticas de investigación. Aquí está, por ejemplo, una sesión de poesía vegetal en la que entrevistamos a tres autoras, una de ellas colombianas, la de la mitad, que se llama Liana Hernández, que de hecho es Premio Nacional de Poesía con su poemario La Mata, sobre la masacre de El Salado. La entrevistamos junto con Susana Villalba, que es una escritora argentina, que además tiene unos poemas bellísimos sobre estos temas, pero las tres son muy distintas, a pesar de que construyen el tema. Maricela Guerrero, que tiene un poemario que se llama El sueño de toda célula, ella es mexicana. Entonces aquí encuentran la sesión. Para contactarnos más, pues se pueden escribir en nuestro newsletter o pueden ir también a nuestro Discord. Ahí tenemos distintos canales. Por ejemplo, hay un taller de escritura que yo codirijo, hay un grupo de ciencia ficción, un tiempo tuvimos un club de lectura de ciencia ficción y ahorita pues ponemos recomendaciones, tenemos bibliografía, ahorita hay un club de lectura que se llama Piedra Filosofal, donde están leyendo Mil Mesetas, y bueno, es como también bastante orgánica la manera de organización. Vengan a ver si lo puedo abrir de una vez para que ustedes se puedan dar una vistica ¿estás viendo el Discord? Pues es una Sí. invitación, pero entonces mira, a ver si me reconoce yo tengo como el rol de editora, a ver si no sé en lo que sí me reconoce y les puedo mostrar un poquito. Una pregunta, tú hablas de Alejandro Ponce de León. Él hizo la maestría, la misma maestría que yo en estudios culturales en los Sí, Andes. Sí. sí, él hizo la Viejo maestría. conocido, sí. Sí, 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 Alejo, pues él ha estado desde el comienzo esto empezó como un grupo de lectura. De hecho, nosotros llevamos 2 años colaborando con Alejandro Ponce de León Calero y no nos hemos visto en persona porque todo ha sido pandémicamente. Y hemos editado libros juntos, por ejemplo, este que acaba de salir. Ajá. Y bueno, así hemos trabajado muy como colaborativamente a través de esta plataforma. Entonces, miren, aquí está, damos información sobre los espacios,
hay un lugar para presentarnos, hay eventos en otras redes, compartimos convocatorias, aquí hay ficciones especulativas, bibliografía ambiental, bueno, y un etcétera, etcétera, de cosas que hacemos y las que nos pueden meterse ahí a través de contacto en la página, y ahí está directo el link a la invitación de Discord por si quieren echarle una mirada al espacio. Pero entonces sí quería, pues me quedé un poquito como con las ganas de escuchar esas recomendaciones que tú me habías estado dando desde la vez pasada, como de todos estos autores que están haciendo también como trabajo de experimentación que has descubierto con tu investigación del doctorado. Ah, bueno, entonces voy a empezar con uno que iba a mencionar ahorita, un filósofo ruso que habla entre la creación y la filosofía, que me parece que es un ejercicio muy, muy interesante, y que se llama Michael Marder. Y él hay un libro, él lo entrevistamos en la plataforma de Humanidades Ambientales, y realmente es como un ars poética filosófica, un arte poética filosófica, y ya les voy a decir cómo se llama el libro. Se llama Herbarios de la Devastación, Voces de Chernobyl, y se consigue online. Es una belleza porque son unas fotografías de esas que se hacen como en papel fotosensible, de plantas de la zona de Chernobyl. Él estaba en Rusia cuando fue ese problema nuclear, ¿no? El reactor número 4 de Chernobyl. Y cada año que pasa una conmemoración como de esa fecha, él escribe una página de este Ars Poética filosófica. Él es filósofo Wow. reflexionando sobre qué significa, qué pasó. Hay una traducción y también está en inglés, entonces les lo recomiendo mucho. De hecho, hay una sesión en la que lo entrevistamos en la plataforma. Pueden también pasarse y mirarla. Esta es una de mis recomendaciones. Otra recomendación que te había dado, estas están relacionadas con ficciones especulativas como contemporáneas latinoamericanas. Una que se llama Futuro Imperfecto de Arabella Salaberry, que es un cuento en una antología que se llama País Restaurado. Arabella Salaberry es de Costa Rica y ella hace una versión latinoamericana del cuento de la criada, teniendo en cuenta la historia de las bananeras y como parte de la crisis climática. De hecho, una vez tomé un taller con ella, gracias a una investigadora costarricense que se llama Lucía Leandro, que dicta unos talleres muy bonitos sobre ciencias especulativas, ciencia ficción, y ella contó que la familia de ella estaba en el Caribe colombiano y también está donde está el problema de extractivismo de las bananeras, y migró hasta el Caribe de Costa Rica, donde también, pues, Centroamérica también es muy conocido por la presencia de la United Fruit Company, sus problemas con las dictaduras militares y pues las masacres. Entonces tiene una novela sobre ese tránsito que se llama Rastro de Sal, tiene ese cuento en esa antología que además es una manera, es un ejemplo de intervención de la escritura en un momento como de convulsión política, porque en ese momento había un candidato evangélico que estaba ganando las elecciones, estaba muy, muy bien en las contiendas presidenciales. Entonces, escritores se reunieron a usar la imaginación y la especulación para reflexionar sobre futuros que querían y que no querían. Entonces, este cuento hace parte de esa antología. En Colombia también hay una antología reciente muy interesante sobre ciencia ficción que fue compilada por Rodrigo Bastidas, El tercer Ujú, mundo sí. después del sol. Es una antología, el primer cuento a mí me encantó. También está muy recomendada. Recomiendo a Sergio Chefek, Las últimas noticias de la escritura. También tiene libros experimentales como Historia de un panfleto, Cinco, Los planetas. También se encuentran cosas de él online. Hay cuentos en el que hacer experimentaciones sonoras. Una entre mis escritoras favoritas, pues está Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza creo que tiene un trabajo que abarca muchas aristas interesantes, pues porque además hace poquito dio una conferencia que está colgada en Facebook, en el que hablaba de un diccionario corto para una movilización social. Entonces ya está pues metida en temas de feminismo, y da conferencias sobre eso. Y en su literatura también me parece muy revolucionaria y muy experimental. Entonces tiene estas novelas como Había mucha niebla, humo, no sé qué, que es sobre ella, desde mi perspectiva, desfosiliza la figura de Juan Rulfo, que es tan importante para la literatura mexicana y latinoamericana,
y hace como un texto experimental en el que ella recorre sus paisajes, sube sus montañas cuando Rulfo trabajaba en la comisión que ayudó a hacer las carreteras y introdujo la modernización en México, y él hacía este ejercicio fotográfico de fotografiar también a quienes esa misma comisión estaba despojando, ¿no? Por y qué significaba como esa modernización, si era un progreso o no, y de las carreteras y cómo él puede, pues es un funcionario, ¿no? Ella también se pregunta por la posibilidad misma de su escritura, cómo sobrevivir escribiendo, una gran pregunta, y al mismo tiempo como el Rulfo biográfico y literario y cómo bebe su literatura de sus paisajes. Está ese libro. Otro que también me gusta mucho es Autobiografía del algodón, en el que Cristina Rivera Garza cuenta la historia. Ella es historiadora y luego entonces decide hacer como un trabajo de archivo sobre su propia familia y que trabajaba en la frontera noreste de México, y en campos de algodón. Entonces, de hecho, José Revueltas tiene una novela sobre eso, El luto humano, y él también aparece, tiene un mismo gesto que hacen en la novela de Juan Rulfo, donde aparece un personaje histórico y un escritor y como en su proceso de escritura. Es una huelga algodonera a la que Juan Rulfo va también a apoyar y se da cuenta pues de que hay un montón porque lo mandan desde la capital a Juan Rulfo para apoyar al Partido Comunista, y se da cuenta que hay un montón de organizaciones autogestionadas y que en realidad el que está aprendiendo es él. Y bueno, está también ese debate del centro, de la periferia, pero sobre todo reivindica las historias de sus abuelas en ese ejercicio. También tiene ella Los muertos indóciles, que ahí también hace, tú que me preguntabas sobre la experimentación de la poesía. Ella usa un sistema que se llama The Lazarus Corporation, que es un link online que también lo podemos dejar, que te desordena desordena y mixea, es como mixea los textos, creando nuevos textos. Ella dice que ya usa eso cuando está como trabada, para volver a jugar con el lenguaje, Los muertos indóciles está compuesto así, con esa mixtape de The Lazarus Corporation, tratar el texto como si fuera música y como si fueran piezas que se pueden rearmar, y llegan nuevas combinaciones lingüísticas y nuevos versos que pues por supuesto ya el trabajo de escritura también es un trabajo de edición, ¿no? Edita, pero ya en su taller como pone ese ejemplo, y un texto muy bello que se llama Fincar sobre tierra firme, que también habla mucho de sus prácticas de escritura. Ese también está en Literal Magazine Online. Eso en cuanto a narrativa reciente. Más, en cuanto a ensayo, yo creo que hay una gran tradición de mujeres afroamericanas que tienen unos textos fascinantes, como Bell Hooks, que investiga sobre cine y sobre pedagogía, como Britney Cooper, que tiene un libro que se llama Rabia Elocuente. Hay una historiadora que se llama Saidiya Harman, que tiene un texto sobre archivo que se llama Venus en dos actos, que también me gusta mucho. Y bueno, esas son algunas de mis recomendaciones. Algunas poquitas. Me quedo aquí pensando porque son muchas recomendaciones y son recomendaciones que me parecen súper chéveres. Me encantaría poder leer todas esas cosas. Pero Gracias, no, bueno, entonces sí. siento que estoy como enfrente de una novelosa, así, nebulosa, como medio culturalística, poética, ambiental, como siento que me acabo de dar como un paneo sobre literatura contemporánea, investigación contemporánea muy chévere. Ay, Pero gracias. entonces digo ahora por dónde empiezo. Hay una cosa que me quedo con ganas de leer, Nox de Anne Nox. Carson, que lo estaba mirando aquí, me parece que está muy chévere. Y siento que a mí sí me pasa con esto que, como con este tipo de conversaciones en donde siento que, o sea, en este momento me siento como absolutamente, ¿cómo te digo eso? Como que no sé nada. Yo Como, tampoco. como que estoy aprendiendo, digo, uy, estas cosas yo hace mucho tiempo que no las reviso, pero siento que tienen en común, tienen mucho en común con mi obra plástica de hace muchos años. Digamos que yo me dediqué a la traducción muy técnica, me dediqué a la literatura también, a la crónica y al trabajo de periodismo y al video y todas estas cosas, pero había una época en donde yo estaba escribiendo como este tipo de poesía experimental, pero hace muchos años, y además fue una cosa que salió desde la escuela, que yo comentaba el otro día pensando como en esta idea del libro de poesía que sale del cine. Yo escribí muchísima poesía, digámoslo así, o textos que
partían del cine también y entonces este libro me trajo como todos estos recuerdos, porque había una época en la que yo pues moría, por ejemplo, por Almodóvar y entonces hacía fotografías parteadas en sus películas o, por ejemplo, hacía trabajo, hacía todos estos como pequeños libritos que salían de la música de Terciopelados. ¡Qué Entonces, chimba! entonces, creo que, y eso me pasó mucho también con el trabajo de Juan Cárdenas, y era pensar en todos estos referentes, o sea, volver a pensar en estos referentes que habían, que él como que abordaba desde la literatura y desde la poesía, pero que para mí habían sido naturales desde las artes plásticas, y eso me parecía Mm, súper, súper chévere. sí, Entonces, perdón, no, cosa chiquita ahí lo que dices, es que yo creo que también algo hay que, yo creo que es una gran herramienta de las artes plásticas, son todos estos ejercicios de apropiación o como dice la Rivera Garza, desapropiación, ¿no? Como de traer, seguir como el impulso de creación, como traduciéndolo en algo nuevo a partir de, ¿no? Como que creo que las artes plásticas son especialmente libres en ese ejercicio que me parece muy provechoso. sí, digamos que la palabra de las artes plásticas es la apropiación y eso es lo que están haciendo generalmente los artistas y también creo que eso está muy pegado con el asunto de la poesía y es que el mundo existe y el mundo en cierta forma es estético, ¿no? Y el mundo también está construido de lenguajes, entonces uno lo que puede hacer es de construir o desbaratar o construir lenguajes nuevos, imágenes nuevas a partir de lo que ya está ahí. Y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el asunto, por ejemplo, de los estudios culturales y es que uno está descubriendo todo el tiempo relaciones de poder o cosas que están allí detrás, estos mensajes de los que uno nunca ha sido consciente. Y eso me parece muy chévere, no solamente pues del trabajo de la poesía y de las artes plásticas y la construcción de imágenes en las artes plásticas, pero también de la traducción. Del hecho de que a través de la lectura y la relectura de un texto uno descubra quién está detrás o qué es lo que está diciendo. Mi práctica de la traducción sí es mucho más técnica, pero yo siento que todo el tiempo uno está mirando cómo se construyen los lenguajes detrás también. Yo creo que sí, también hay una discusión ahí sobre implosionar el autor, ¿no? Como esta idea unitaria de un sujeto, sino como más, me parece todavía más interesante hablar de la obra misma y como, creo que hay como, no sé, en los estudios yo veo, pues ya desde hace varios añitos, como esa crítica a la idea como del autor y esa apertura a muchas formas de autoría, la escritura colectiva, no hay como una linealidad, pues también es una construcción del autor mismo, ¿no? Ahorita lo pienso mucho, es como, o sea, ahorita que estoy en el proceso de escribir como la novela, y no solamente con el autor, sino como en el personaje, cuando el personaje está basado en gente de verdad, y termina uno como robándose las vidas de las otras personas todo el tiempo para contar historias y entonces hasta qué punto uno es el autor de algo que otra persona vivió, te contó. Y eso ese asunto siempre me pareció que el tema de los límites en la creación plástica, literaria y demás es fascinante, porque además es un tema Mm. muy pedregoso, por ejemplo. No lo leí, tengo que leer lo de, pues uno de mis fascinaciones del año pasado, que no he conseguido quien sea experto en Margaret Atwood para que hablemos de el cuento de la criada, Hombre, pero sí, sí. pues me vi toda la serie, empecé viendo la serie y le estaba leyendo a Margaret Atwood, me leí el libro en inglés y luego me leí los testamentos y siento que pues me parece muy chévere que no pueda hacer ese tipo de apropiaciones o que haya actores que están haciendo apropiaciones de estas historias como como, no sé, es que ese movimiento feminista me parece muy chévere precisamente porque se toma la palabra de como todos estos problemas. Y ahora estoy como muy fascinado con el asunto de que los Estados Unidos, con todo el tema del aborto, se estén apropiando de movimientos latinoamericanos para hablar casi, o sea, para hablar en Estados Unidos, casi desde la latinoamericanidad con el pañuelo verde, o sea, como que siento que hay gente que está diciendo estos movimientos de allá abajo, de donde nosotros no sabemos nada, se los están como tomando y los están apropiando desde allá también. Me parece una discusión súper importante lo que estás diciendo, porque yo creo que, por ejemplo, hay una tradición muy grande de decir que en estado, como de hablar de las periferias, porque pues no creo que, Sí, o de las minorías desde Estados Unidos, que es un centro de poder muy fuerte, ¿no? Y como es muy difícil como toda esta discusión sobre la representación y las políticas de identidad y también como el lugar de enunciación
es un lugar pues muy problemático. Yo siento que hay una cuestión que de todas maneras es muy importante y es que pues no solamente ahora con esta cuestión coyuntural del aborto que acaba de ser pues prohibido acá en muchos estados de Estados Unidos y pues sobre todo eso precariza a mucha gente que ya estaba Ujú. precarizada, ¿no? ¿A quién afecta eso? Pues sobre todo a migrantes. Y pienso que de todas maneras también es muy interesante como que América Latina tiene muchas respuestas a esos movimientos sociales también, ¿no? Como que de todas maneras sí hay un referente en mirar cómo funcionan redes de cuidado y redes de defensa de derechos en América Latina que son un referente, que pueden ser un referente. Y creo que pues es muy problemático cómo se hable, como las condiciones, creo que habrá que mirar como la historia también de esas relaciones, como historizarlas, reconocer las Ujú. relaciones de poder, quién está en el nombre de quién, pero sí me parece que América Latina, y no solamente en cuestiones de feminismo, que creo que es uno de los movimientos sociales más importantes de ahora de América Latina, sino en humanidades ambientales también, movimientos ambientalistas en América Latina también tienen yo creo que mucho que enseñar a países como Estados Unidos o Europa. Pienso que, por ejemplo, aquí un movimiento social que yo creo que tiene una fuerza también muy, muy fuerte y es muy importante es el movimiento social afroamericano. Realmente creo que hay unas luchas ahí muy importantes y yo creo que regionalmente es muy interesante ver cómo funcionan las influencias y América Latina es en este momento una influencia, pienso yo. Pues Ujú. sé que se ve más fuerte con esto que tú dices, como del aborto, que claro, entiendo lo que dicen que muchas personas se sientan como, ah, ahora sí nos van a mirar, o hay un ejercicio, hay una relación de poder problemática, siempre ha habido extractivismos muy complicados, de hablar como hay mucha exclusión, adjudicarse un espacio de alguien más para hablar, todo eso es cierto, yo creo que todo Ujú. eso está ahí, pero también pienso que sí hay muchas como respuestas y luces que vienen desde América Latina y creo que también es muy importante reconocerlas. Bueno, pues yo creo que con esta discusión quedaría para otra charla completamente nueva y con otros referentes completamente diferentes y nuevos. Aprovecho para agradecerte por participar en Viajes de Libros, por conversar conmigo, por todos esos referentes tan interesantes. Yo creo que voy a empezar a leer, a ver qué cosas me hacen resonar. Pero entonces, antes de que nos despidamos, no sé si tienes alguna red social o algún lugar que tú quieras, de pronto si la gente ve y dice quiere conversar contigo o seguirte por alguna parte. Bueno, sí, pero primero quiero agradecer también a ti, Sergio, por invitarme a tu programa. Súper chévere conversar contigo. Me gusta mucho como toda la diversidad de temas que has trabajado en los programas anteriores y me siento muy contenta de hacer parte de esta colección de viajes y libros. Entonces, gracias, primero que todo. Y sí, pues bueno, mi libro se consigue en Corazón de Lobo Editores en Bogotá. Me pueden seguir en Instagram en Marina en Saturno y en mi Facebook me llamo Carolina Sánchez y también siempre estoy poniendo como información de publicaciones y lecturas, otros referentes que me interesen. Entonces, bueno, ahí estoy y está, por supuesto, también la página de contacto de la plataforma de Humanidades Ambientales a la que están muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a integrarse y a colaborar y a contarnos qué les interesa, qué no, que les da rabia, todo se recibe. Muchas gracias. No, gracias a ti y a toda la gente que compartió con nosotros este ratico. Acuérdense de compartir el video, de darle like, de suscribirse a mi canal de YouTube y pues gracias a todos por la gente, a todos, a todas y a todas las personas que nos acompañaron y ya.